Hola, soy Aumari. ¿Acaso es Halloween? Porque las cosas están a punto de ponerse espeluznantes. Una tumba zombie de la antigua Roma, una isla poblada por brutales caníbales, esqueletos metidos en la esfinge y ¡oh, Dios mío! Te espera un viaje salvaje en el video de hoy. ¡Comencemos! La tumba de la esfinge. La gran esfinge de Egipto está repleta de cadáveres y todo lo que sabes sobre este antiguo monumento es incorrecto. Todo esto se basa en una nueva e impactante teoría que afirma que la esfinge es una tumba. No es solo una estatua, es una morgue hueca repleta de esqueletos. Además de la Gran Pirámide de Giza, la esfinge es el monumento más emblemático de todo Egipto. Algunos incluso dicen que tiene el doble de la antigüedad que las pirámides. Afirman que sobrevivió al gran diluvio bíblico y ni siquiera fue construida por los egipcios. Estudios recientes han sugerido que todo fue causado por la erosión eólica y no tuvo nada que ver con los humanos. Pero de esto ya hablamos en otro video, así que asegúrate de revisarlo. Pero, ¿cuál es la verdad aquí? La verdad es que la mayoría de los historiadores coinciden en que la mítica estatua de la Esfinge fue construida alrededor del año 2558 a.C. Fue encargada por el faraón Kefren y el rostro de la Esfinge fue modelado según el rostro del faraón. Originalmente, el monumento estaba destinado a ser parte de un complejo funerario mucho más grande. En el año 1978, los arqueólogos encontraron 3 enormes bloques de piedra que fueron abandonados durante el proyecto. Los arqueólogos también encontraron un juego de herramientas y el almuerzo conservado de un trabajador en la Esfinge, lo que sugiere que el trabajo terminó abruptamente. Es posible que los trabajadores hayan abandonado el trabajo. Es una prueba más de que los constructores de las pirámides estaban afiliados a un sindicato. Está bien, sé que prometí cuerpos y lo voy a cumplir. La Esfinge está llena de túneles y aberturas. Algunos fueron creados por cazadores de tesoros que intentaban descubrir joyas brillantes en las entrañas de la Esfinge. Otros fueron hechos por personas que intentaban volver a tallar el monumento, pero hay algunos ejes fabricados por personas desconocidas por razones desconocidas. También hay túneles que supuestamente conducen a cuevas naturales y otras cámaras debajo de la Esfinge. Hay un agujero en la cabeza de la Esfinge, conocido como eje A. Los arqueólogos suponen que era un agujero profundo que se usaba para sujetar un tocado gigante al monumento cuando este se hizo por primera vez. Sin embargo, también podría ser la entrada a la tumba dentro del cuerpo del monumento. Ahí es donde algunas personas creen que se esconden los huesos. Y hay muchos más vacíos de los que piensas. También hay uno en la espalda de la Esfinge, aproximadamente a 1.2 metros detrás de la cabeza. Fue realizado en la década de 1840 por el arqueólogo Howard Weiss. Howard esperaba encontrar algo interesante dentro del gran felino de piedra. Sí, bueno, no bajó lo suficiente para entrar en la supuesta cámara de la tumba. Hay un agujero entre las patas de la Esfinge, otro en la parte posterior y luego está el eje del ojo de la cerradura que está frente a la pata trasera norte. El pozo de la cerradura es uno de los agujeros más interesantes porque los investigadores creen que conduce a una tumba sin terminar. También hay rumores de que el eje de la cerradura conduce directamente debajo del cuerpo de la Esfinge, donde aguarda un tesoro aún mayor. El mayor tesoro es una biblioteca que se dice que está llena de conocimientos místicos del mundo antiguo. Si hay una biblioteca debajo de la Esfinge y los arqueólogos alguna vez la encuentran, será como entrar a la biblioteca de Alejandría antes de que la incendiaran. Pero por ahora nadie está dispuesto a hacer más agujeros en la Esfinge para descubrir sus secretos. El pasaje al inframundo. Hay un lugar misterioso en Escocia que está diseñado para permitir que los muertos accedan al inframundo. Es espeluznante, un poco raro y te va a encantar. Miles de años antes de hoy, las Islas Orcadas de Escocia estaban pobladas por un grupo de pueblos neolíticos. Estas personas se reunieron y construyeron túmulos donde honraban a sus muertos. Personas importantes de su sociedad fueron enterradas dentro de los túmulos y a veces también sus perros. La mayor de todas las tumbas neolíticas de las Islas Orcadas es Maeshowe. Es impresionante desde cualquier punto de vista. Es absolutamente enorme y está conectada con las estrellas. Cada año, en el solsticio de invierno, el sol brilla directamente en la entrada, iluminando el pasillo con una luz cegadora. Pero hay un giro extraño en este gran montículo. Debajo de la gigantesca colina de tierra, que ahora está cubierta de hierba y protegida por una endeble valla de alambre, hay una enorme cámara. La cámara está al revés.
Los científicos locales de la Universidad de Highlands descubrieron que la cámara funeraria se construyó al revés, es decir, en posición incorrecta en comparación con todas las demás cámaras funerarias en montículos similares. El cómo no es tan complicado como se podría pensar. Jay van der Weyden, de la universidad, explicó que todos los elementos arquitectónicos están invertidos. Probablemente esto se hizo para que pareciera que la cámara estaba dentro del inframundo. Está empezando a parecer que May Show no es solo un túmulo funerario. Fue construido hace aproximadamente 5.000 años para actuar como una especie de portal al inframundo. Y ahora vamos al siguiente, pero primero es hora de agradecer. Gracias a todos nuestros suscriptores por apoyar a este canal. Asegúrate de suscribirte si aún no lo has hecho para ver más videos como estos. Harina de huesos. A lo largo de la historia han sucedido algunas cosas realmente extrañas. Una cantidad extrañas de ellas parece estar concentrándose en Francia. ¿Sabías que a finales del siglo XVI, panaderos franceses desesperados molían huesos humanos y los convertían en harina para hacer pan? En el año 1590, París se encontraba en medio de una guerra religiosa. Literalmente se llamó guerras de religión, libradas entre la Liga Católica y el ejército real francés. El ejército sitió París, que en ese momento estaba controlada por los católicos. El ejército quería someter a la ciudad por hambre. Esta era una táctica de asedio clásica utilizada cuando el derramamiento de sangre masivo no era una opción. No obstante, se podría argumentar que fue peor porque la gente moría de hambre lentamente. Los tiempos difíciles exigen medidas extremas y el hambre puede hacer que la gente haga cosas muy inusuales. Pierre de l'Estoile, empleado del Parlamento francés, registró hasta dónde llegaban los parisinos para conseguir comida. Estaban tan desesperados que empezaron a excavar huesos del cementerio de los inocentes. Los huesos se molían hasta obtener harina, que luego se usaba para hornear pan. Entonces los franceses comieron pan hecho de huesos humanos y todos estaban felices, ¿cierto? Podría detenerme aquí y pretender que hubo un final feliz, pero eso no sería históricamente exacto. La verdad es que las personas que comieron el pan de huesos corrieron un destino terrible. Todos murieron. Durante años, los científicos han estado tratando de descubrir qué fue lo que causó la muerte de todos los que comieron pan de huesos. Se pensó que tal vez los huesos tenían una sustancia tóxica, tal vez arsénico. También se ha sugerido que las personas sufrieron tal trauma psicológico al consumir los huesos de sus antepasados que murieron. De hecho, recientemente ha surgido una explicación más probable. Los científicos sospechan que el pan de huesos carecía de nutrientes adecuados. Los huesos humanos son ricos en minerales como el calcio, pero no están llenos de calorías ni nutrientes. Las personas que comían pan de huesos como principal fuente de alimento probablemente sufrían de problemas digestivos, como obstrucciones intestinales. Y estas complicaciones resultaron fatales. ¡Tumba zombie! Cuando los investigadores abrieron una tumba que había estado sellada durante 2000 años, lo que encontraron los sorprendió hasta lo más profundo. Y a ti también te sorprenderá. Los expertos creen que la antigua tumba fue creada por los romanos que temían a los zombies. Lo que intento decir es que los arqueólogos han encontrado una tumba zombie. La tumba zombie se remonta al año 100. Fue desenterrada recientemente en el sitio arqueológico de Sagalassos, en el suroeste de Turquía. Dentro de la tumba, los arqueólogos identificaron los restos cremados de un hombre adulto. La cremación no era tan inusual en el Imperio Romano. Lo inusual fue la extraña variedad de clavos descubiertos en la tumba. Los científicos del Proyecto de Investigación Arqueológica de Sagalassos encontraron clavos esparcidos por el suelo, probablemente depositados durante un ritual espeluznante. Quien construyó la tumba e incineró al hombre que había en ella debe haber temido que el espíritu del muerto volviera a perseguirlo. El difunto no regresaría como un zombi físico, aunque sería una película increíble. Estoy pensando, la caída de Roma durante un brote zombie. Legionarios contra muertos vivientes. Si pronto se estrena esta película, sabrás de dónde sacaron la idea. Sin embargo, la tumba se vuelve aún más extraña. Las cenizas del hombre incinerado fueron descubiertas sobre los restos de una pira. La pira había sido sellada con 24 ladrillos mientras las llamas aún rugían.
Lo que esto significa es que la persona muerta le prendieron fuego y luego la sellaron dentro de una caja de ladrillos mientras su cuerpo aún ardía. Además, todos los clavos al azar fueron arrojados como parte de cualquier ritual loco que estuviera sucediendo. El investigador Johan Clacy dijo que lo más probable es que la ceremonia fuera realizada por la familia del hombre. Posiblemente se preocupaban por él, pero al mismo tiempo le tenían terror. Puede que algunos de ustedes sean simpatizantes de eso. La familia del hombre quería estar protegida de él incluso después de la muerte. ¿Y tú qué crees que pudo haber hecho creer a los familiares que su ser querido regresaría de entre los muertos para aterrorizarlos? Déjame saber lo que piensas en los comentarios. Un tren para los muertos. Londres atravesaba un problema de cadáveres en el siglo XIX que dio lugar a la creación de un ferrocarril para los muertos. La historia que estoy a punto de contarles proviene de uno de los periodos más espeluznantes de la historia de Inglaterra. Es la historia del ferrocarril de la necrópolis de Londres. Poco antes de principios del siglo XIX, Londres enterraba a sus muertos en cementerios, pero no tenían mucho espacio para la población en rápido crecimiento, creciendo y muriendo rápidamente. Los sepultureros tendrían que desenterrar tumbas viejas para dejar espacio para los nuevos entierros, y como puedes imaginar, a las familias no les gustaba mucho eso. Las personas que habían estado enterradas en el cementerio durante más tiempo básicamente serían desalojadas en busca de cadáveres más frescos. Había que encontrar una solución y había que encontrarla rápido. Londres experimentó un auge demográfico sin precedentes en la primera mitad del siglo XIX. En 1801, la ciudad tenía una población de alrededor de 1 millón de personas, pero en el año 1851, la población había aumentado a 2.5 millones de habitantes. Los cementerios estaban más llenos que los pubs. Sé que el Londres del siglo XIX a menudo se romantiza en la televisión y el cine, pero era un lugar realmente espantoso. Había tantos cadáveres que las calles apestaban a muerte, y toda esa muerte resultó en la transmisión de enfermedades. El suministro de agua de Londres quedó contaminado. La gente empezó a sufrir de sarampión y fiebre tifoidea. El cólera fue una epidemia que mató a 14.600 personas entre los años 1848 y 1849. ¿Recuerdas los videos de bolsas para cadáveres apiladas en la calle a principios del año 2020? Fue un espectáculo que sembró el pánico en los corazones de todos en todo el mundo. En la década de 1850 en Londres, era común ver montones de cadáveres fuera de los edificios porque no había ningún lugar donde colocarlos, y así nació el ferrocarril de la necrópolis de Londres. El proyecto fue propuesto por Sir Richard Brown. Un tren traería cadáveres desde Londres a una extensión de tierra a unos 37 kilómetros de distancia. Anticiparon el crecimiento de Londres durante los próximos siglos, pensando que el terreno sería suficiente para el aumento de la población. El cementerio de Brookwood se convirtió en el principal destino para los entierros. El tren no solo trajo a los muertos, también trajo a los dolientes. Durante 87 años, el tren sirvió a los cadáveres y a sus familias. El ferrocarril de los muertos dejó de funcionar solo porque fue volado por los nazis en mayo de 1941. En la década de 1970, Brookwood fue abandonado. Hoy en día, todo lo que queda del antiguo ferrocarril es una placa conmemorativa y un pequeño tramo de vías. Isla Caníbal. Hagamos un viaje a una isla caníbal, un lugar aterrador donde durante 2500 años la gente se comía entre sí. No vas a adivinar qué isla es esta, pero te doy una pista. Actualmente se considera un paraíso. Mucha gente daría un brazo o una pierna por pasar unas vacaciones ahí. Sin embargo, durante siglos fue un lugar de horror y maldad inimaginable. En la isla caníbal, los arqueólogos han encontrado evidencia física de que esta práctica se remonta aproximadamente al año 500 a.C. La evidencia se encuentra en forma de huesos humanos masacrados que fueron arrojados junto con otros desperdicios de alimentos. Ya conoces la típica barbacoa amigable del vecindario, con un bote de basura lleno de trozos de mazorca de maíz, un poco de salsa líquida y huesos de fémur masticados de tu vecino. Estas pruebas de canibalismo se descubrieron tan recientemente como en el año 1800. La isla de la que hablo es Fiji. Comer la carne de otros seres humanos está arraigado a la cultura de Fiji. Las víctimas de esta horrenda práctica eran conocidas como bocolá. Cuando sucedió, no fue solo para alimentarse, era parte de un ritual complejo e impactante que haría que los cultistas más acérrimos se sintieran aprensivos. La víctima, el bocolá, era llevada al área ceremonial bajo el intenso repique de tambores.
Los hombres de Fiji bailaban la danza de la muerte Sibi, mientras que las mujeres bailaban la increíblemente seductora danza de Le. Mientras todo el baile continuaba, el Bocolá sería atormentado. Luego, después de mucha agonía, finalmente sucumbía ante la muerte. Y entonces comenzaría la fiesta. Si se te hace agua a la boca, puede que tengas algunos problemas. Pero ¿qué tipo de crímenes cometieron estas desafortunadas víctimas para que las exhibieran y luego las comieran como si fueran una chuleta de cerdo? Por lo general, los Bokala eran enemigos de los fijianos. Se canibalizaban prisioneros de guerra o personas capturadas como esclavas. Los cuerpos serían presentados a los dioses de la guerra y sus cráneos serían convertidos en vasos para beber. Sus huesos fueron elaborados en forma de agujas. El consumo de cada parte del cuerpo era una forma ritualizada de aniquilar a la víctima en su totalidad, sin dejar siquiera su espíritu. Ya les dije que se ha encontrado evidencias de canibalismo hace tan solo 200 años, pero los historiadores creen que continuó hasta casi el siglo XX. El último caso de canibalismo en Fiji fue al menos en el año 1867, que nosotros sepamos. La historia del metodista consumido en la conmoción y asombro. Sigue atento a la historia completa del reverendo Thomas Baker y la tribu caníbal próximamente en el video El perro del diablo. Si vivieras en la Inglaterra medieval, particularmente en East Anglia, durante el siglo XVI, es posible que no te hubiera gustado salir de casa por la noche, no por asesinos y ladrones, sino por un mástil de 2.1 metros de altura con cabello negro desgreñado y ojos rojos como las llamas del infierno. Se decía que el perro del diablo, conocido como The Black Shark, era una bestia sacada directamente de las profundidades de la condenación infernal. Durante siglos, las historias sobre este misterioso perro infundieron miedo en los corazones de los habitantes de East Anglian. Y ahora es posible que los científicos hayan descubierto los huesos reales de la bestia. Es un descubrimiento increíble que demuestra que algunos mitos son más que simples historias. Supuestamente un solo vistazo al perro del infierno fue suficiente para provocarle a su víctima un ataque al corazón. Incluso un breve encuentro resultaría en que fueran maldecidos por el resto de sus vidas. El ataque más famoso de la criatura ocurrió en la iglesia de la Santísima Trinidad de Blackburn. Cuenta la leyenda que en el año 1577, la bestia atravesó las puertas de la iglesia y se dirigió directamente hacia la congregación. Un hombre y su hijo murieron, y en medio del caos, el campanario de la iglesia se desplomó del techo. Hay marcas misteriosas en las puertas de la iglesia que supuestamente fueron dejadas por las enormes garras de Black Shark mientras huía, y el terror aún no había terminado. El perro del infierno corrió 19 kilómetros hasta Bungay, donde atacó y mató a 2 fieles en la iglesia de Santa María. La violencia fue probablemente presenciada por el clérigo reverendo Abraham Fleming. Durante las excavaciones realizadas en el año 2014 en Leiston Abbey, en Suffolk, los investigadores encontraron el esqueleto de un perro enorme. El perro medía 2.1 metros de altura, tal como afirman las leyendas de Black Shark. Los expertos estimaron que el perro pesaba alrededor de 91 kilos. Esto no es una broma de los inocentes. Búscalo en Google si no me crees. Los científicos realmente encontraron un esqueleto inexplicable que pertenecía a una especie de canino feroz. Este animal era del tamaño de un lobo terrible. Realmente no puedo dejar claro que el perro era enorme y ni siquiera debió existir. Y sin embargo, allí estaba enterrado en los terrenos de la iglesia. ¿Podría este perro haber sido la inspiración detrás de los cuentos de Black Shark? ¿Podría haber sido una verdadera bestia del infierno, asesinada y enterrada en Tierra Santa? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Armas aztecas aterradoras. Los guerreros aztecas del antiguo México eran conocidos por su feroz brutalidad en Mesoamérica. Durante 200 años, los guerreros aztecas permanecieron invictos, es decir, hasta que aparecieron los españoles y derribaron toda su civilización. Una de las principales cosas en las que eran buenos los guerreros aztecas era en el manejo de armas violentas. Echa un vistazo a algunos de los horribles instrumentos de matanza azteca en su armería. Había un material sin el cual los aztecas no podían vivir, y era la obsidiana. Este es un tipo de vidrio negro que normalmente se encuentra alrededor de los volcanes. El material era increíblemente importante para los aztecas y abundaban gracias a los grandes volcanes que salpican México. Los aztecas utilizaron la obsidiana para construir acueductos que llevaban agua a sus millones de civiles, y usaron la obsidiana para construir pirámides y objetos rituales. La obsidiana incluso se utilizaba para fabricar instrumentos
instrumentos quirúrgicos. Apuesto a que no sabías que los aztecas tenían verdaderos cirujanos. Muy bien, ahora vayamos a las armas. Puedo sentir que estás ansioso por aprender sobre estos instrumentos de muerte. La obsidiana era tan fuerte que fácilmente se podía transformar en armas de guerra como el macuahuil. Esta arma fue salvaje. Cuando los conquistadores españoles fueron a la guerra contra los aztecas, el macuahuil era su arma más temida. Era como una espada formada como un garrote y se mezclaba como un bate de béisbol con clavos atravesados. El conquistador José de Acosta escribió una vez que el macuahuil podía cortar la cabeza de un caballo de un solo golpe. Francisco Hernández de Córdoba escribió que el macuahuil podía dividir a un hombre en dos partes con un solo tajo. No es de extrañar que los aztecas gobernaran durante tanto tiempo. Cada macuahuil estaba hecho de un trozo sólido de madera de un par de metros de largo. Tenía entre 6 y 8 hojas dentadas de obsidiana clavadas en cada lado. Era pesada y tenía un swing mediocre. Cuando esta arma te golpeaba, la fuerza podía romperte los huesos, mientras la obsidiana cortaba como hojas de afeitar de gran tamaño. Los aztecas también tenían otras armas, garrotes mortales con cabezas hechas de jade macizo para aplastar el cráneo. Tenían lanzas con hojas de obsidiana que podían ensartar a 3 hombres a la vez. Sus lanzas se llamaban tepostopili y podían medir más de 2 metros de largo. Reverendo Thomas Baker. Es hora de continuar tu aterrador recorrido por la isla caníbal. El 21 de julio del año de 1867, el reverendo Thomas Baker fue devorado por una remota tribu de Fiji. Lo habían vendido a los caníbales por un solo diente de ballena. Al menos esa es una versión de la historia. Fue el último caso conocido de canibalismo en la isla tropical. Lo sé, hay mucho que descubrir. ¿Quién era Thomas y por qué su vida valía un miserable diente? Thomas era un predicador metodista que vivía en Sydney, Australia. En el año 1859 viajó a Fiji con su esposa con un objetivo en mente. Quería convertir a los fijianos a las costumbres de los metodistas. En aquel momento, todo el mundo sabía que habían caníbales en Fiji. No obstante, la obra misional estaba dando sus frutos. En la isla de Tonga, el cristianismo estaba siendo aceptado por las masas. Thomas incluso tuvo cierto éxito en los pueblos de las islas de Bau. Logró convertir al jefe Cacobau al cristianismo. Y el jefe se declaró rey de todo Fiji. Puede que les parezca típico que en aquel momento en que el jefe se convirtió al cristianismo, inmediatamente comenzó guerras con otras tribus de la isla. Las otras tribus estaban más aisladas y no querían tener nada que ver con los misioneros ni con el reclamo de realeza de Cacobau. Para estas otras tribus, el extraño de piel blanca llamado Thomas era un espía y una amenaza. En el año 1867, Thomas estaba listo para partir. Su esposa había dado a luz a 3 hijos en Fiji y su superior no le daba crédito a Thomas para su obra misional. Se iba a ir, pero quería hacer un viaje más. Thomas quería adentrarse en la jungla más profundamente que nunca, más tierra adentro que cualquier otro misionero anterior a él. Pero debió haberse ido cuando tuvo la oportunidad. Thomas Baker partió hacia el interior del Viti Levu el 13 de julio con la esperanza de establecer contacto con una tribu en el territorio inexplorado. Lo que no sabía era que lo habían vendido. El jefe del Nabuso quería matar a Baker. El jefe supuestamente envió a un mensajero delante de Thomas con una ofrenda de gran valor. La ofrenda fue un diente de cachalote. Los dientes de ballena solo se podían encontrar en una ballena varada o mediante el comercio con tonganos, lo que los convertía en objetos muy preciados por los fijianos, quienes los llamaban tabua. El mensajero fue de pueblo en pueblo ofreciendo la tabua a cualquier jefe que aceptara comerse a Thomas Baker cuando éste llegara. La mayoría de los jefes de la región inexplorada no querían tener nada que ver con los blancos, les temían a ellos y a sus armas y no querían provocar su ira. El mensajero continuó tierra adentro hasta llegar cada vez más a la aldea de Nakaka de la Batu, donde vivía la tribu Batusila. Aceptaron la tabúa y Thomas Baker y su grupo fueron golpeados y decapitados. Y sin ser demasiado gráfica, diré esto. Thomas Baker fue envuelto en hojas de plátano mezclados con espinacas y comido en un almuerzo. Pero como dije, esta es solo una versión de la historia. Otro relato afirma que Thomas le ofreció un peine a un jefe tribal como regalo. Pero cuando el jefe se negó a convertirse al cristianismo, Thomas retiró su oferta. En el proceso, Thomas tocó accidentalmente al jefe, lo que fue visto como un acto violento e irrespetuoso, y como resultado, la tribu lo mató y se lo comió para cenar.
¿Qué versión te parece más creíble? Házmelo saber en los comentarios. ¡Momia atada! En Perú, los arqueólogos excavaron una tumba subterránea y encontraron una momia que haría sonrojar incluso al más descarado entusiasta del bondage. La momia estaba atada con una cuerda y retorcida en una posición extraña, con las manos cubriéndose la cara como si hubiera muerto gritando. El espeluznante descubrimiento se realizó a 26 kilómetros de Lima, en el sitio de Cajamarquilla. La momia murió hace 1200 años, antes de que existiera el Imperio Inca. La zona fue colonizada por un grupo menos conocido de antiguos andinos llamados los Huari. Llegaron alrededor del año 400 y prosperaron durante 200 años. Ese fue el tiempo durante el cual prosperaron los aztecas, solo para darte una comparación. Pero luego, los Huari fueron absorbidos por la cultura Ichma. La ciudad de Cajamarquilla es notable. Tiene enormes unidades habitacionales hechas de barro y ladrillo. Hay pirámides, o mejor dicho, restos desmoronados de pirámides que se construyeron en honor a grandes guerreros. Me entristece decir que debido a que el sitio no ha recibido mucha atención, está siendo destruido gradualmente. A medida que el mundo urbano se acerca a él, Cajamarquilla se pierde cada vez más. Y esto nos lleva a nuestra misteriosa momia. El profesor Van Dalen Luna explicó que el hombre fue enterrado con un surtido de ajuares funerarios, ofrendas como herramientas de piedra y vasijas de cerámica. Pero es el entierro en sí lo que tiene perplejos a los expertos. El hombre, identificado como de unos 20 años, estaba fuertemente atado, con mucha cuerda y muchos nudos. Alguien no quería que el muerto volviera a moverse. Permítame contarles un dato más espeluznante antes de pasar a una misteriosa calabaza ensangrentada y un rey francés decapitado. La momia atada fue encontrada con los restos de un perro y un conejillo de Indias. Pero, ¿eran estas sus mascotas o tal vez bocadillos para el más allá? ¡La calabaza! Déjalos comer pastel. Las inmortales palabras no dichas por María Antonieta, poco antes de que ella y su esposo, el rey Luis XVI de Francia, fueran decapitados el 21 de enero del año de 1793. La Revolución Francesa había alcanzado su objetivo. La multitud vitoreó y se agitó cuando la guillotina cayó y la cabeza del rey rodó. Y antes de que la cabeza del rey dejara de rodar, ya empezaban a formarse leyendas. Una de las leyendas que sobrevive hoy en día es que la sangre del muñón del cuello del rey muerto, lo sé, es una imagen asquerosa, salpicó en un pañuelo. Luego este pañuelo fue puesto dentro de una calabaza. La calabaza logró sobrevivir durante los siguientes 2 siglos y terminó en posesión de una familia rica italiana anónima. Suena increíble, ¿cierto? ¿Por qué alguien guardaría un pañuelo salpicado de sangre de un rey muerto dentro de una calabaza? No sé por qué lo hicieron y sinceramente nadie sabe quién lo hizo. Todo lo que puedo decir es que, según los científicos, el macabro artefacto es real. En el año 2013, los científicos compararon el ADN de la sangre del pañuelo con la sangre del rey Luis XVI. Lo hicieron de una manera indirecta. Los científicos tenían que encontrar una coincidencia con su antepasado, el rey Enrique IV del siglo XVI, a quien le robaron la cabeza. Enrique IV se convirtió en rey en el año de 1589 después de que su predecesor, Enrique III, fuera asesinado por un monje loco. Él mismo luego fue asesinado en el año 1610. El cuerpo de Enrique fue embalsamado y enterrado en París. El cuerpo de Enrique permaneció allí hasta el caos de la Revolución Francesa, precisamente lo que llevó a su descendiente a enfrentarse a la guillotina. Durante los disturbios revolucionarios, los saqueadores profanaron la tumba de Enrique y alguien le cortó la cabeza y se la robó. No está claro qué pasó con la cabeza de Enrique, pero llegó a una colección privada, y cuando los científicos compararon el material genético de la cabeza cortada con el material genético de la misteriosa calabaza, coincidieron. Esto confirmó que la cabeza pertenecía a Enrique y la sangre de la calabaza pertenecía a Luis. Todo es terriblemente morboso, pero totalmente cautivador. Me encantaría saber cómo estas personas misteriosas consiguen estos artefactos. La calabaza que sujetaba el pañuelo también estaba en una colección privada. El niño y los perros. No hay nada de malo en querer ser enterrado con su querido perro. Pero en el oasis de Fayum, en Egipto, un niño llevó las cosas al extremo. Los arqueólogos encontraron recientemente la tumba del niño repleta con 142 perros.
¿Acaso él era el susurrador de perros original? El oasis en cuestión está en lo profundo del desierto, a 100 kilómetros de El Cairo. La región está repleta de pueblos desiertos y ruinas extrañas. No muy lejos del agua plácida y las palmeras se encuentra la antigua ciudad de Crocodilópolis, dedicada a Sobek, el dios cocodrilo egipcio. El oasis es un lugar interesante y un lugar que todo el mundo debería explorar cuando visite Egipto. Los arqueólogos llevan años excavando una necrópolis en el oasis y solo recientemente su investigación los llevó a la tumba del joven y su ejército de perros. Las cosas son tan extrañas que los expertos no tienen ni idea de lo que está pasando. La zoóloga Galina Belova es la persona a la que llamas cuando necesitas examinar criaturas momificadas. Según Galina, que estudió a todos y cada uno de los caninos, dice que todos murieron al mismo tiempo. Los 142 perros fallecieron casi instantáneamente. Sin embargo, no parecen que hayan sido sacrificados porque no muestran ningún signo de violencia o trauma. Entonces, ¿quién era el niño y a quién pertenecían los perros? ¿Y qué causó que murieran tan repentinamente? Para hacer las cosas aún más extrañas, el niño fue enterrado con una bolsa de lino sobre su cabeza. Solo hay 4 entierros similares cerca. Una persona al azar fue encontrada enterrada con una bolsa de lino sobre su cabeza y una flecha atravesándole el pecho, pero no parece haber una correlación, y todo ahora es un misterio. Tenias victorianas. La Inglaterra victoriana era un lugar extraño y espeluznante. Una de las cosas más extrañas que apareció a principios del siglo XIX fue la dieta de la tenia. Las mujeres victorianas estaban obsesionadas con engullir tenias hasta quedar demacradas, pálidas y febriles. Todo era parte de la tendencia más candente de la década de 1830, parecer que sufrías de tisis, también conocida como tuberculosis. Definitivamente hay algunas modas extrañas hoy en día, pero al menos la gente no intenta parecer que está muriendo de una enfermedad. Para lograr la apariencia de un cadáver ambulante, las mujeres de la época victoriana se empolvaban la cara con polvo blanco real y a veces se lavaban la piel con arsénico venenoso. Para adelgazar lo más posible usaban corsés y en circunstancias más extremas, comer una tenia resultaba eficaz. Se hacía tragando un huevo de tenia. El parásito eclosionaba y luego se adhería a las paredes internas de los intestinos de su huésped. Como parásito, el gusano absorbía nutrientes de cualquier alimento que comiera el huésped. El gusano crecía cada vez más mientras al huésped le extraían sus nutrientes. Solo mira algunas fotografías de una tenia y dime que no es la cosa más repugnante que hayas visto jamás. ¿Realmente querrías que esta criatura se retuerza dentro de ti? Ciertamente no lo recomendaría. Todavía hay anuncios que puedes encontrar en línea o en archivo de museos de la época victoriana que promocionan las tenias. Es impactante verlas sabiendo lo que sabemos ahora. Si pensabas que tener una tenia dentro era malo, piensa en lo horrible que fue salir. Un médico de Sheffield creó un dispositivo que supuestamente podría sacar el gusano del cuerpo, pero cuando las mujeres las comían, a menudo morían asfixiadas. Otro método consistía en sostener un vaso de leche junto al trasero y esperar que el gusano saliera. Puede parecer gracioso, pero lo que las mujeres estaban dispuestas a sacrificar por la vanidad y la belleza es triste si lo piensas. El cuerpo del pantano. Al otro lado del agua donde las damas victorianas se atiborraban de gusanos, los arqueólogos encontraron recientemente un cuerpo de pantano. Fue descubierto en Irlanda del Norte, en las remotas turberas, cerca de Begley, donde había permanecido escondido bajo el suelo empapado durante aproximadamente 2500 años. Los cuerpos de los pantanos son cosas difíciles de descifrar. Según la inspectora detective Nikki Dehan, del servicio de policía local, no pudieron decir si los restos eran antiguos o recientes. La policía excavó el cuerpo con total consideración forense, sin estar totalmente seguros si se trataba de un asesinato. Al final, el caso resultó demasiado frío incluso para los oficiales de Irlanda del Norte. Descubrieron que el cuerpo del pantano se conservaba en su sorprendente estado debido a los bajos niveles de oxígeno dentro del suelo esponjoso. El cuerpo pertenecía a un adolescente que murió alrededor de sus 17 años. Es un misterio cómo murió y también lo es dónde podría estar su cabeza. Se descubrieron casi todos los huesos del adolescente, excepto la cabeza. Su cráneo no se ve por ningún lado. ¿Podrían haberlo conservado como una especie de trofeo morboso? ¿O tal vez por su asesinato? Hasta la fecha se han excavado más de 1000 cuerpos en las tubernas empapadas de Europa. El más famoso es el hombre de Tolud, descubierto en Dinamarca.
Si bien todos los cuerpos son diferentes, la mayoría tienen algo específico en común. Se les consideraba desviados. Las personas que quedaban muertas en los pantanos solían ser delincuentes o víctimas de sacrificio, o, a veces, una víctima de ahogamiento accidental. En este momento nadie sabe cómo encontró su fin el chico del pantano de Bellaghy, pero considerando el cráneo perdido, sospecho que se trata de algo sucio. ¿Cuál de estos espeluznantes misterios antiguos te pareció más inquietante? Número 9. Antiguo entierro masivo de esclavos. Hace poco menos de 2000 años, durante la ocupación romana de Gran Bretaña, varias decenas de esclavos trabajaban en un pueblo de élite, en lo que ahora es Somerset, en Inglaterra. Cuando morían, a menudo eran enterrados con broches, cerámica y otros objetos funerarios. Sus tumbas fueron descubiertas el año pasado mientras se construía una escuela en la propiedad. Los arqueólogos excavaron los restos de 50 personas que creen que serían en su mayoría antiguos británicos, que eran nativos de la zona y adoptaron costumbres romanas. Los pequeños clavos encontrados en algunos de los pies de las personas muestran que fueron enterrados con sus botas de trabajo de cuero con tachuelas. Algunos de los esqueletos parecen pertenecer a miembros de alto rango de la sociedad, incluida una mujer que fue enterrada con la cabeza sobre una almohada. Probablemente vivieron y trabajaron en una villa cercana, aunque todavía no se han encontrado rastros de uno. El equipo ha identificado los restos de otros edificios, incluido un granero y una letrina, así como rastros de casas circulares de la Edad de Hierro. La evidencia muestra que los trabajadores esclavizados se adhirieron a una mezcla de costumbres romanas y de la Edad de Hierro. El arqueólogo principal, Steve Memberley, describió el sitio como la excavación moderna más completa de un cementerio romano en Somerset. Él le da crédito a la tecnología moderna por hacer posible el descubrimiento y espera llevar a cabo pruebas de ADN e isótopos en los restos para aprender más sobre quiénes eran los individuos. Número 8. Una muerte estreñida. En algún momento entre hace 1400 y 1000 años, un hombre que vivía en lo que ahora es el suroeste de Texas sobrevivió principalmente a base de saltamontes durante los últimos meses de su vida. Padecía de la enfermedad de Chagas, que le pedía digerir bien los alimentos y le provocaba desnutrición. El hombre también tenía una condición dolorosa llamada megacolon, que hace que el colon de una persona se hinche hasta 6 veces su tamaño normal. Sus restos fueron descubiertos en un lugar rocoso en 1937. Desde entonces, los científicos han realizado numerosos estudios sobre ellos. Investigadores recientes encontraron que durante los últimos 2 o 3 meses de su vida, el hombre probablemente no podía caminar o comer por sí mismo. En palabras del investigador Carl Reinhardt, parece que los cuidadores del hombre enfermo le quitaron las patas a los saltamontes y le dieron de comer las partes aplastables de los insectos. Reinhardt explicó que los saltamontes habrían tenido un alto contenido de humedad y proteínas, lo que le facilitaría comer cuando su megacolon estaba en las primeras etapas. Otro estudio reciente encontró que su cuerpo contenía restos de comida que no podría digerir, así como 1.2 kilogramos de heces, lo que significa que estuvo extremadamente estreñido durante meses. Una cosa es especialmente clara: la muerte del hombre fue lenta y dolorosa. Los hallazgos también muestran que su cultura valoraba cuidar a los enfermos, incluso cuando eso significaba que la persona no podía hacer mucho para contribuir con la sociedad. Esencialmente, este descubrimiento, aunque bastante aterrador, indica civilizaciones anteriores involucradas en un tipo de cuidado de hospicio, haciéndolas menos primitivas de lo que podríamos haber creído. Número 7. La sangre de San Genaro. San Genaro fue un obispo de Italia que murió como mártir en el año 305 después de Cristo. Poco más se sabe de él. Supuestamente fue arrojado a unos osos salvajes quienes lo decapitaron. Parte de su sangre se colocó en un recipiente y se llevó a Nápoles. Hasta el día de hoy, la sangre se conserva en un recipiente de vidrio sellado en la capital de Nápoles, donde es el santo patrón. Se dice que su sangre seca se licúa en las 3 ocasiones distintas cada año: el 19 de septiembre, el 16 de diciembre y el sábado anterior al primer domingo de mayo. Miles de espectadores se reúnen para estos eventos, con la esperanza de presenciar el milagro de primera mano. La sangre a veces no se licúa, lo que muchos consideran una señal de una catástrofe inminente. Una hambruna en 1559, un brote de cólera en 1833, el comienzo de la Segunda Guerra Mundial y la ocupación nazi de Italia sucedieron en tiempos en que la sangre de San Genaro parecía seca. Esto también sucedió en 1973. Más tarde ese año, una epidemia de cólera se extendió por Nápoles. Luego, en 1980, el hecho de que la sangre no se licuara se relacionó con la muerte de 2.900 personas en un terremoto en el sur de Italia.
fue el peor desastre natural de la historia de la posguerra italiana. Cuando la sangre se secó en diciembre de 2016, el abad de la capilla instó a la gente a continuar orando con la esperanza de que se transformara, pero no pasó nada, por lo que el abad instó a los fieles a seguir rezando y evitar pensar en tragedias. En un giro de acontecimientos, el cardenal Crescencio Sepe, arzobispo de Nápoles, se enfermó cuando la sangre se licuaba en septiembre de 2018. De la nada se sintió mareado y tuvo que sentarse. En el lado positivo, al menos la sangre se transformó, quizás evitando problemas mayores. Número 6. Masacre de Nataruk. Cuando dos grupos de personas pelean, uno por lo general tiene algo tangible que el otro quiere, como tierras u objetos de valor, pero los investigadores inicialmente lucharon por determinar el motivo por el cual una banda de atacantes masacró brutalmente a un grupo de lugareños hace 10.000 años en lo que ahora es Kenia. Los restos humanos que se encontraron a lo largo de lo que alguna vez fue el borde suroeste del lago Turkana muestran signos de horribles heridas causadas por flechas y garrotes. Los cuerpos eran de 21 adultos y 6 niños que murieron violentamente. Fueron asesinados usando armas hechas de obsidiana que provenían de lugares lejanos, lo que indica que los asaltantes eran forasteros nuevos en el área. En ese momento, la gente vivía en grupos nómadas de cazadores-recolectores. Las víctimas de la masacre no dejaron señales de asentamientos u objetos de valor cercanos. Entonces, si a los atacantes no les gustó el grupo con el que se cruzaron, ¿no podrían haber evitado una confrontación y tomado una dirección diferente? Es cierto que los expertos todavía están aprendiendo sobre la dinámica entre las diferentes sociedades de cazadores-recolectores, pero aún no tienen una respuesta sólida a esta pregunta. La arqueóloga Marta Mirason-Lar explicó que las condiciones previas de la guerra entre los humanos han estado presentes desde antes de que tuviéramos civilizaciones, agricultura, riqueza material y jerarquías sociales. En otras palabras, la gente siempre ha estado preparada para luchar. Ella sugirió que el sitio junto a la playa era un lugar deseable para comer y cazar, y esto podría haber motivado a los atacantes a masacrar a sus víctimas. Y ahora el número 5, pero primero quería darles un gran saludo a todos por apoyar el canal. Si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 5. Una tumba saqueada. Los oficiales de conservación del condado de Harrison en Indiana recibieron lo que probablemente fue una de las llamadas más extrañas de sus carreras en 2016, cuando fueron convocados al sitio de una tumba saqueada en el siglo XIX. Ubicado en una propiedad privada remota, el entierro pertenecía a alguien llamado Nancy Brown, quien murió a los 47 años en 1881. Su tumba estaba ubicada, entre otras, en el cementerio sin acceso público, lo que significa que los intrusos de alguna manera sabían lo que estaban buscando. En otras palabras, parecía ser un acto planeado y deliberado. Fue una escena inquietante, según el oficial de conservación Gene Streck, quien dijo a los periodistas que creía que varias personas trabajaban juntas para llevar herramientas al sitio. Habían tenido que transportar el equipo a pie durante al menos 800 metros. Los arqueólogos se presentaron en el lugar para ayudar con la investigación. Desafortunadamente no pudieron decir cuánto tiempo había pasado entre el saqueo y el descubrimiento del daño por parte del propietario. Tampoco está claro cuáles fueron los motivos o por qué se atacó a la tumba de Nancy Brown. Cuando la historia llegó a los titulares, los investigadores estaban trabajando con genealogistas para localizar a cualquiera de sus familiares sobrevivientes. También estaban ansiosos por encontrar a los ladrones de tumbas. No se sabe qué salió de la historia, si es que salió algo. ¿Cuál crees que fue el motivo de los ladrones de tumbas? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Número 4. Hombre desconocido E. A finales del siglo XIX, el egiptólogo francés Gaston Maspero estaba desenvolviendo momias que se encontraron en el Valle de los Reyes en Egipto, cuando se encontró con los restos de un joven que no tenía pistas sobre su identidad. Estaba envuelto en piel de oveja que los antiguos egipcios consideraban un material impuro. Aún más extraño, las manos y los pies del hombre estaban atados y parecía estar gritando. Tampoco fue momificado de acuerdo con las costumbres tradicionales. La ausencia de una incisión en su abdomen sirve como evidencia clara de que sus órganos internos no habían sido extirpados. Maspero y sus colegas concluyeron que el hombre había muerto envenenado o asfixiado, o había cometido algún tipo de crimen, todavía sin saber su identidad. Lo apodaron hombre desconocido E. Los científicos aún no saben quién era. Una teoría propone que el hombre desconocido E era un príncipe hitita. Según los archivos reales, el príncipe fue asesinado cerca de la frontera egipcia, después de ser enviado allí para casarse con la viuda del rey Tutankamón. Como extranjero, no habría recibido la típica momificación y entierro que se le daba a los miembros de la sociedad egipcia
egipcia. Otra idea sugiere que el hombre desconocido era un individuo de alto rango que murió en un área donde el conocimiento y la tecnología de momificación eran escasos, quizás durante una campaña militar, y tal vez la cultura que manejó su cuerpo no vio la piel de oveja con el mismo contexto negativo que los egipcios y no quiso faltarle el respeto a los restos. Una tercera teoría contempla la posibilidad de que el hombre desconocido sea el hijo de Ramsés III, el príncipe Pentaur, quien fue ejecutado por participar en una conspiración contra su padre. Desafortunadamente, los expertos no están más cerca ahora que hace un siglo de identificar a la momia. Número 3. Estatuas llorando. Una estatua de yeso de la Virgen en Siracusa, en Sicilia, ha estado derramando lágrimas continuamente desde 1953. Es una de las docenas de estatuas católicas que supuestamente se han visto llorar, pero es la única reconocida por la Iglesia como un verdadero milagro. Todos los demás avistamientos informados de estatuas llorando no han sido verificados o se demostró que eran engaños. La Iglesia Católica investiga este tipo de afirmaciones muy a fondo y no se apresuran a etiquetar algo como un milagro. En cambio, los funcionarios prefieren dejar que el fenómeno se desarrolle para ver si aparecen signos de un engaño o si la ciencia finalmente desmiente el evento. Se sabe que las estatuas en cuestión lloran una variedad de líquidos que incluyen sangre humana, lágrimas, aceite de oliva y aceites perfumados. Algunos casos, como el de la estatua del Padre Pío llorando en Sicilia, se descartan rápidamente como el resultado engañoso de que alguien colocó lágrimas en la estatua. En este caso, una mujer usó su propia sangre. Otros casos de estatuas llorando son menos claros. En 2018, por ejemplo, una estatua de Nuestra Señora de Guadalupe comenzó a derramar lágrimas de aceite de oliva perfumado en una iglesia en Nuevo México. La sustancia, conocida como crisma, se considera sagrada cuando se bendice. Al principio, incluso el sacerdote de la iglesia tuvo dificultades para creer el fenómeno. Sin embargo, según el gerente comercial de la iglesia, una revisión exhaustiva de la imagen de seguridad demostró que nadie podría haber hecho nada para que la estatua llorara artificialmente. Pero el escepticismo sigue siendo alto e incluso la famosa estatua de la Virgen de Siracusa ha sido más o menos desacreditada por la ciencia. En 1995, un investigador de química de la Universidad de Pavla llamado Luigi Garzashelli afirmó haber descubierto cómo una simple estatua de yeso podría manipularse para que llorara por sí sola, pero es muy difícil acceder a las reliquias con fines experimentales o de investigación, y por lo tanto la Virgen de Siracusa conserva su estado milagroso por ahora. Número 2. Tumba común de Kutná-Hora. La iglesia del cementerio de Todos los Santos del siglo XIV en la República Checa tiene una reputación macabra de larga data. Apodada la Iglesia de los Huesos, este sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO es famoso por albergar los huesos de entre 40.000 y 70.000 personas, incluidas víctimas de la peste del siglo XIV y los que murieron en las guerras de Bohemia. Los huesos revisten las paredes y el techo y están dispuestos decorativamente por toda la iglesia, incluso en el candelabro. La oscura historia de la propiedad se profundizó en 2017, cuando los arqueólogos anunciaron el descubrimiento cercano de los restos de más de 1.200 personas. Hicieron el espeluznante descubrimiento mientras renovaban el osario y la iglesia medieval, que habían comenzado a inclinarse porque el suelo era inestable. Los cuerpos fueron encontrados dentro de 34 fosas comunes, que contenían víctimas de la peste negra y una hambruna del siglo XIII. Parece que no fue un buen momento para estar vivo. Podría ser el cementerio más grande jamás descubierto en Europa. Los hombres superaron en número a las mujeres, lo que indica que los fallecidos eran una población minera. Investigadores adicionales muestran que el cementerio se convirtió en un lugar de entierro popular porque supuestamente contiene un puñado de tierra de cerro donde sacrificaron a Jesús. Eventualmente, el cementerio alcanzó su capacidad y el nivel inferior de la iglesia se convirtió en un lugar para almacenar el exceso de huesos de entierros masivos y tumbas antiguas que se habían deteriorado. A principios de 1870, los huesos se colocaron en los patrones elaborados que se ven hoy en la iglesia. Número 1. Entierros extraños. Mientras trabajaban en el sitio de entierro de Bestasheni en el sureste de Georgia en 2016, los arqueólogos descubrieron 16 tumbas extrañas que datan de la Edad de Bronce final y la Edad de Hierro temprano. La mayoría estaban cubiertos con losas de piedra o un montículo de piedra o tierra. Uno de los entierros más interesantes pertenecía a un hombre y una mujer sin cabeza, que presumiblemente eran una pareja. Habían 2 flechas de bronce alojadas en el cuerpo de la mujer, una en la pierna y otra en las costillas, cerca del corazón, y es muy posible que esto sea lo que causó su muerte. Tenía entre 17 y 25 años cuando murió. El hombre enterrado junto a ella tenía entre 19 y 25. La pareja se colocó en posición fetal sobre su lado derecho. Su tumba contenía una daga de hierro, una tira de bronce cubierta con diseños geométricos y una colección de vasijas de cerámica. Otro extraño entierro contenía la cabeza de otra mujer que también tenía entre 17 y 25 años cuando murió. Su cráneo estaba rodeado de objetos funerarios que incluían cuentas, pequeñas vasijas y un puñado de objetos de metal. La tumba
tumba más grande y más notable fue ocupada por un hombre que fue enterrado en posición fetal. Lo acompañaba una daga de 50 centímetros de largo, decorada con imágenes de ciervos y caballos, así como puntas de flecha de bronce y hierro, huesos de animales y un cuerno. El entierro también contenía algo llamado un recipiente de pedestal. Estos contenedores altos y delgados tienen un borde superior grande y son exclusivos de la región. Curiosamente, muchos de ellos fueron encontrados en el sitio. También se desenterraron muchas armas en el cementerio, lo que indica que la sociedad tenía una fuerte cultura militarista y enterraba a sus soldados junto a los agricultores. Número 10. Espinas en palos. En el Valle de Chincha, en la costa peruana, los investigadores desenterraron 192 espinas dorsales humanas. Estas espinas no estaban conectadas con el resto de los cuerpos, sino ensartadas en postes hechos de juncos. Para tener una buena idea de cómo se ve esto, imagina tomar la columna vertebral de alguien y luego enhebrar todas las piezas en un palo, así como un garrote hecho de huesos. Eso es exactamente lo que la gente hizo aquí hace 500 años. Era una tradición funeraria brutal pero fascinante, que solo se practicaba en este único lugar de Perú. Olvídate del resto del país e incluso de toda América del Sur. El Valle de Chincha era el único lugar donde la gente ponía espinas en la columna vertebral. El equipo arqueológico excavó 20 sitios diferentes en la región y encontró evidencia de la práctica en cada uno de ellos. ¿Por qué lo hicieron? La mejor conjetura que alguien tiene es que la práctica comenzó después de la invasión de Perú por parte de los europeos. Era bastante normal que los colonos europeos dañaran las tumbas saqueándolas en busca de tesoros. Para el pueblo Chincha esto era inaceptable. Una parte importante de su cultura era enterrar a los muertos completamente intactos con todos sus huesos. Con las tumbas perturbadas y los esqueletos arruinados, los arqueólogos creen que los Chincha volvieron a armar los pocos restos que pudieron encontrar como una especie de espina dorsal. Luego volvieron a enterrar la columna con la esperanza de que los muertos pudieran seguir descansando. Número 9. Monje mongol momificado. En Mongolia, un monje momificado fue descubierto por un lugareño que buscaba en una cueva misteriosa. Este hombre primero llevó al monje momificado a su casa en Ulan Bator, la capital de Mongolia. Después de intentar venderlo en el mercado negro, la policía local se enteró de su plan. Se abalanzaron y lo arrestaron. El monje fue llevado a un laboratorio para ser estudiado. Aunque el monje es claramente una momia, en realidad no es tan viejo. También, dependiendo de a quien le preguntes, no está muerto. El médico budista del Dalai Lama, el Dr. Barry Kertsing, dice que el hombre se encuentra en un estado llamado Tukdam. Esta es la etapa más profunda de la meditación en la que la persona puede entrar. Si uno puede permanecer en este estado altamente concentrado durante más de 3 semanas, su cuerpo se encoge y se descompone lentamente hasta que no queda nada excepto el cabello y las uñas, y aparece un arco iris en algún lugar del cielo. En términos científicos, un monje en el estado de Tukdam se está muriendo de hambre lentamente hasta que su corazón deje de latir. Ya sea que aparezca un arco iris sobre su cabeza o no, el monje todavía medita directamente en el más allá. Eso es lo que le sucedió a este monje, que se sentó en la posición de loto en esta cueva, fue cubierto con piel de ganado y se fue por más de 200 años. Número 8. Sábanas para el cabello. Quizás la peor sábana del mundo estuvo recientemente en exhibición en un museo en Londres. Hay una inscripción bordada en la parte inferior de la sábana con cabello humano, que muy probablemente proviene de una cabeza cortada. Es la versión de ropa de cama de un libro encuadernado con carne humana, la sábana bordada con cabello humano real. Y aunque eso en sí mismo no sería fuera de común para el siglo XVIII, el hecho de que el cabello provenga de una persona decapitada lo hace espantoso. Quizás aún más extraño es que la sábana nunca tuvo la intención de ser espantosa. Fue bordada como homenaje a James Ratcliffe, el nieto del rey Carlos II. James fue ejecutado el 24 de febrero de 1716 por el papel que desempeñó en el levantamiento jacobita. Esta fue una rebelión que ocurrió en Inglaterra hace 300 años. La esposa de James era Ana María Ratcliffe. En los 4 meses que James esperó su ejecución en la Torre de Londres, a Ana María se le permitió quedarse con él. Después de que James fuera asesinado por decapitación con un hacha, su cuerpo fue cocido y entregado a Ana María. Luego tomó el cabello de su cabeza, el cabello de su propia cabeza, e hizo una sábana con él. Los investigadores del museo están bastante seguros de que usó el cabello de James y el suyo propio, porque el bordado está claramente en 2 colores diferentes. En su dolor, María elaboró un recordatorio morboso en las sábanas. Número 7. Los sacrificios de Jinshu. El cementerio en el sitio arqueológico chino de Jinshu, utilizado durante la dinastía Shang, ha revelado algunas prácticas bastante brutales. Al estudiar la composición química de los restos humanos aquí, los arqueólogos descubrieron que fueron sacrificados ritualmente. Pero eso no fue todo lo que soportaron. Estas personas, que se cree que alguna vez fueron soldados capturados por los chinos durante la guerra, fueron esclavizados y luego torturados. Las víctimas fueron puestas a trabajar durante varios años, mantenidas vivas con la más pobre de las dietas y forzadas a trabajar hasta que dejaron de
ser útiles. En ese momento, sus captores los sacrificaban en una gran ceremonia. Aquí hay un poco de historia sobre la dinastía Shang. Gobernaron el área del Valle del Río Amarillo desde el siglo XVI al siglo XI a.C. Fue alrededor del año 1300 a.C. cuando los Shang construyeron la primera gran ciudad de China llamada Jinshu. Sus ruinas, donde se descubrió este cementerio, están cerca de la ciudad moderna de Anyang. Pero fue durante los últimos 2 siglos del gobierno Shang cuando realmente comenzaron a volverse bárbaros. Algo estaba sucediendo que desestabilizó a la sociedad. En un último intento desesperado por salvarse, comenzaron a masacrar personas para apaciguar a los dioses. Esto es similar a lo sucedido cerca del final del Imperio Maya, cuando se desesperaron tanto porque lloviera para hacer crecer sus cultivos justo antes de que toda la civilización colapsara. En China, los arqueólogos han estimado que 13.000 personas fueron sacrificadas en un lapso de solo 200 años. Los cuerpos descubiertos en el cementerio de aquí no provienen de Jinshu. Los análisis revelaron que venían de más lejos, por lo que las víctimas fueron capturadas y llevadas a la ciudad. Los investigadores incluso pudieron observar su dieta analizando el colágeno óseo de sus esqueletos. Descubrieron que estas personas estaban comiendo gachas hechas de mijo, apenas era una comida. Esta era la peor comida que la que comían los aldeanos más pobres. El consenso es que cuando los Shang colapsaron, comenzaron a sacrificar a sus esclavos para hacer felices a los dioses. Número 6. Casa Ritual Azteca. Expertos del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México realizaron excavaciones en la antigua ciudad azteca de Tecnotitlan. Estaban mirando un complejo de viviendas cuando encontraron una estructura ritual que se había utilizado en ceremonias complejas y aterradoras. Era más una casa ritual, un tipo específico de templo que no era oficialmente un templo. La casa probablemente se usó para rituales y marcar el comienzo y el final de los ciclos de vida. Los arqueólogos encontraron quemadores de incienso, recipientes para contener líquidos ceremoniales y un esqueleto incinerado de un bebé dentro de una olla. También descubrieron instrumentos musicales hechos de hueso como flautas y ocarinas. Todos estos datan del siglo XVI, en algún momento entre 1521 y 1610, justo después de que los españoles conquistaran la ciudad y derrotaran a los aztecas. Nadie sabe exactamente cómo habrían sido las ceremonias que se estaban realizando, pero según la evidencia arqueológica había mucha música, mucho humo y mucho fuego. No sabemos si este infante había fallecido antes de la cremación dentro de la olla o si la muerte fue parte del sacrificio. También podría ser que el ritual fuera en honor al infante como celebración de la vida y la muerte. Todo es bastante misterioso. ¿Qué crees que estaba pasando en esta antigua casa ritual azteca hace 500 años? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Pero primero quería darles un gran saludo a todos los que apoyan el canal. Y si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones. Así no te perderás los próximos videos. Número 5. Alimentar a los leones. Los arqueólogos en Inglaterra descubrieron un mango de llave de bronce tallado de forma extraña. El mango de la llave fue tallado para representar un león y un hombre enzarzados en combate. Los expertos dicen que esto podría ser un reflejo real de lo que estaba sucediendo en Gran Bretaña bajo el dominio romano hace 2000 años. Pero no es tan inocente como parece. Los hombres no luchaban contra leones simplemente por deporte. En cambio, el arqueólogo John Pearce dice que tuvo que ver con las ejecuciones. Él cree que los romanos solían arrojar a los prisioneros a un foso de leones frente a los espectadores, quienes luego podían ver el espectáculo macabro mientras los leones desgarraban a los hombres miembro por miembro. El mango de la llave se descubrió inicialmente en 2017, mientras se excavaba en una casa romana en Leicester. Mide solo 10 centímetros de largo y fue elaborado alrededor del año 200. El hombre que lucha contra el león tiene el pelo largo y la barba poblada, lo que ha hecho creer a los arqueólogos que se suponía que representaba a un bárbaro. Para los romanos, un bárbaro era cualquiera que no fuera de Roma, y debido a que la ley romana permitía arrojar a los criminales a las bestias salvajes como castigo, esto puede ser lo que se hizo para representar la llave. Lo que era solo un mito antes de este descubrimiento ahora parece muy real. Si no fueras romano e hicieras algo que los romanos consideraban un delito, corrías el peligro de ser alimento de los leones hambrientos que habían sido exportados a Inglaterra desde el norte de África o Mesopotamia. Número 4. Guarida de los huesos. Una inquietante guarida de huesos fue encontrada en una espantosa caverna subterránea en Arabia Saudita. La guarida es tan horrible como suena. Los arqueólogos encontraron aquí los restos de al menos 14 animales diferentes, incluidos seres humanos. La cueva hueca se llama Girsang y es un sistema de sinuosos túneles de lava excavados en roca sólida por la actividad volcánica hace años, muchos años. Se encuentra debajo de los campos volcánicos de Arad Khaibar, mucho después de que se formaran estos túneles y se calmaron
calmara la actividad volcánica, tantos huesos llegaron aquí. Los investigadores creen que las hienas llevaron los huesos a esta cueva durante un lapso de 7000 años. Todo el sistema de cavernas bien podría haber sido sacado directamente del Rey León. Probablemente fue una guarida utilizada por una familia de hienas que la dominó durante miles de años. Trajeron a sus presas y los cadáveres de los carroñeros a la cueva y los devoraron, dejando los huesos que se acumularon con el tiempo. Lo único que los científicos no están seguros es si los esqueletos humanos encontrados en la cueva eran personas que habían sido cazadas por las hienas, o eso eran cadáveres que las hienas excavaron de las tumbas, lo cual es posible con los carroñeros. Número 3. Una pierna de oveja salada. En algún momento alrededor del año 600, comenzaron las operaciones mineras en la mina de sal de Chemrabad en el noroeste de Irán. La extracción de sal continuó aquí hasta bien entrado el siglo XX, hasta hace unas pocas décadas. Cuando la actividad finalmente se detuvo, los arqueólogos pudieron ingresar y explorar el lugar para realizar investigaciones históricas. Desde 1993, los expertos han descubierto los cuerpos de 8 antiguos mineros que habían quedado muertos en profundos túneles subterráneos. Lo verdaderamente fascinante es que los cuerpos habían sido momificados a la perfección por el suelo rico en sal y la atmósfera seca. Pero eso no es todo. Los arqueólogos también han encontrado muchos animales momificados. Una de las cosas más extrañas que descubrieron fue una pata de oveja que se había dejado en la mina hace unos 16.000 años. Las condiciones secas dejaron el ADN de las ovejas en condiciones asombrosas. Investigadores del Trinity College Dublin pudieron ver exactamente qué tipo de animal era este. Sorprendentemente no mostró evidencia de ser una oveja de lana lanuda. En cambio, la oveja era peluda como un lobo, no esponjosa como las ovejas con las que estamos familiarizados hoy. Porque esta oveja estaba en lo profundo de la mina de sal hace 1600 años, probablemente la tomaron allí como refrigerio. Los mineros probablemente se comieron el resto de las ovejas, razón por la cual solo se encontró la pata salada. Número 2. Momias peruanas. Los arqueólogos peruanos anunciaron un descubrimiento nuevo y muy macabro en 2022. Se encontraron 8 niños momificados dentro de una tumba. La tumba perteneció a un miembro de élite de una sociedad preincaica que murió hace 1200 años. Los 8 niños momificados habían sido sacrificados hasta la muerte como parte de un antiguo ritual funerario. El equipo de investigación estuvo dirigido por Yormira Silvia Juamán, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Estaban excavando el complejo arqueológico de Cajamarquilla cuando se toparon con los restos óseos de un individuo de alto rango. Fuera de la tumba estaban los esqueletos de 12 adultos y algunos animales que pueden o no haber sido llamas. Es demasiado pronto para decir quién pudo haber sido este individuo. Los arqueólogos en este momento estaban adivinando que era un comerciante rico que murió antes de los 30. Fue momificado y le ataron las manos sobre la cara antes de envolverlo en una tela y ponerlo en el suelo. Los pequeños esqueletos de los niños pueden haber sido parientes muy cercanos del comerciante. Aunque la mera idea de sacrificar niños es horrorosa para nosotros, era un honor para las personas que vivían en ese entonces. No vieron la muerte como el final, sino como un comienzo. Cuando estos niños fueron enterrados junto al hombre muerto, nadie pensó en ellos como fallecidos. Simplemente pensaron que iban a ayudar a un pariente rico en la transición a un mundo paralelo. Número 1. Caballo y hombre sin cabeza. Arqueólogos en Alemania han descubierto los restos del jinete sin cabeza en un antiguo cementerio, o más bien, encontraron los restos óseos de un caballo sin cabeza, así como el hombre que presumiblemente lo montaba. El hombre y su caballo sin cabeza fueron enterrados hace 1400 años en la ciudad de Nidlingen. Esto fue durante la dinastía merovingia, que gobernó del 476 al 750 en gran parte de Europa Central. Cuando el Imperio Romano cayó en el 476, fue el reino merovingio el que se levantó para tomar poder y comenzar a reclamar toda la tierra. Fue este un reino que constaba de 2 tribus principales, los francos y los germánicos. Los francos pasarían a ser los franceses y los germánicos los alemanes. No está claro quién era el jinete, o incluso por qué fue enterrado con un caballo sin cabeza. Los arqueólogos no creen que fuera un sacrificio, sino probablemente parte de una ceremonia de entierro. El arqueólogo Ford Daminger dice que el hombre era probablemente la cabeza de la familia de un granjero, por lo que fue enterrado con un caballo como ajuar funerario. Pero nadie sabe por qué tuvieron que cortarle la cabeza al animal. Gracias por ver el video. ¿Cuál de estos extraños descubrimientos te puso más nervioso? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.